¿Por qué? Y siendo muy honesto con ustedes, ya he hablado un poco de esto en otra ocasión, en otra temporada, pero el domingo pasado, con lo que sucedió al finalizar la reunión, me sentí muy inspirado a retomar esto, pero ahora con el entendimiento que hemos podido adquirir. Me da un gusto enorme saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo desde estas instalaciones. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Hay gente de Cuba que se está conectando con nosotros, hay gente en los Estados Unidos que se está conectando con nosotros y por supuesto hay gente también aquí de la ciudad de Monterrey y de algunos lugares de la República Mexicana que nos acompañan. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar ahí al pendiente del inicio de nuestra transmisión. De todo corazón deseo que lo que hoy comparta les sea de ayuda, de bendición y les permita seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para ustedes. Reciban el aplauso que la gente que estamos aquí presentes en las instalaciones les ofrecemos como nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy. A quienes no nos están acompañando porque se fueron a celebrar el Día del Papá a algún otro lugar, gracias, porque a pesar de que andan por allá se conectaron. A quienes nos van a ver de forma diferida, porque aunque el día de hoy no pudieron estar aquí o no se pudieron conectar, tal vez lo vayan a ver este mensaje más adelante. Si estás en tu casita enferma o enfermo, si estás atravesando un tiempo difícil, enviamos una palabra de bendición, una palabra de sanidad a tu vida y le creemos a Dios porque pronto puedas estar aquí personalmente entre nosotros. Bueno, les confieso que me impactó positivamente lo que sucedió al final del mensaje que les compartí la semana pasada. ¿A qué me refiero o de qué estoy hablando? Para los que no estuvieron presentes aquí, o para los que tal vez estuvieron pero estuvieron ocupados en alguna otra asignación como voluntarios, al final de mi mensaje estaba desarrollando la temática de las 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y estábamos hablando de esas evidencias y decíamos que más allá de las manifestaciones espirituales que se pueden identificar como parte de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera, estaba yo hablando de que en Efesios 5 el apóstol Pablo menciona 3 evidencias de la llenura del Espíritu de Dios. La primera es una nueva canción, es un canto nuevo que ahora entonamos para bendecir a la gente que nos rodea. La segunda es una vida de gratitud, una actitud agradecida en todo lo que sucede, porque en todo vemos la mano de Dios. Y la tercera es la capacidad de someternos unos a otros o a quien es debido, con el propósito de facilitar el desarrollo de la actividad que cumplimos como congregación de creyentes, como iglesia. Y al final, un poquito en forma de broma, cuando estaba terminando dije, imaginen ¿cómo sería una congregación donde la gente tuviera estas 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo en su vida? Y luego dije, es más, ya quiero terminar el mensaje porque quiero ir a buscar esa congregación, me quiero hacer miembro de ella. Y algunos rieron, pero en ese momento a mí se me ocurrió decir, oigan, ¿y si en lugar de ir a buscar esa congregación la construimos? Si en lugar de andar buscando dónde está esa gente, nosotros la construyéramos. Y les confieso, no sé si ustedes estaban aquí en este momento y no sé si ustedes fueron de los que respondieron, pero se oyó una respuesta positiva y decían, sí, construyámosla. Y la verdad es que me conmovió mucho, me impactó mucho. Les confieso con todo mi corazón que eso me entusiasmó, oír esa respuesta. Incluso lo comentamos Mari y yo cuando íbamos de camino a casa. Me produjo mucha alegría escuchar esa reacción y así, cuando escuché esa reacción, de inmediato vino a mi pensamiento, regresó el recuerdo de algunas ideas que a través del tiempo que tengo de servir al Señor he compartido
quiero ser muy honesto y muy transparente con ustedes en esto. Esto que les quiero compartir no es la primera vez que lo voy a compartir, pero me parece un entendimiento tan importante y tan necesario. Y si ustedes me ayudan conectando lo que se ha venido hablando, el reinar en vida, el entender la voluntad de Dios, y todo lo aplicamos hacia nuestra experiencia de vida en Cristo, estoy bien seguro que esta serie de enseñanzas que voy a compartir a partir de hoy con ustedes se puede convertir en un fundamento poderoso que nos ayude a construir esa iglesia, que nos ayude a construir esa congregación. Y con esa idea le he pedido a los chicos de multimedia que nos compartan una canción que ya la hemos cantado, ya la conocemos, pero que va en esta línea de pensamiento. Entonces voy a pedir a la gente linda que está en los medios que nos permita escuchar esta canción. No sé si Facebook nos vaya a quitar esta parte del video porque como es una canción, quiero que la escuchemos y que a la vez vayamos viendo la letra de la canción. Vamos a comenzarla, Robert, por favor.
Vamos a escuchar y la intención que hay detrás de escuchar esto. ¿Por qué hoy me tomo tiempo para hacer esto? Dice Segunda de Crónicas 2: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Verso 4 dice: y he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición. Verso 5: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Verso 6: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Lo ven? La canción dice eso. Dios, eres tan excelso, tan grande, eres tan maravilloso, que la tierra entera es el estrado de tus pies. ¿Quién le puede construir una casa a Dios? ¿Quién le puede construir una casa digna a Dios en este planeta? ¿Qué casa se podría construir en este planeta que fuera digna del Dios que ustedes y yo amamos y adoramos? Lo maravilloso es que en la segunda parte de la canción, la letra dice: en piedras vivas elegiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Y es que, familia, los escritos del Antiguo Testamento nos hablan de este deseo. Lo tuvo David primero. A David no se le permitió edificar esa casa para Dios, y David persistió en esa idea y dejó todos los materiales, los planos y todo lo necesario para que su hijo Salomón construyera esa casa. Pero cuando Salomón está ya en posición de rey y está ante la posibilidad de poder construir la casa, él razona de esta manera y dice: me han dejado una tarea impresionante. ¿Cómo le construyo una casa a Dios digna de él? Pero en los escritos del Nuevo Testamento, los autores bíblicos captaron la idea de Dios, porque Dios siempre ha querido habitar en una casa, pero no es un edificio de material. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, por favor. Hebreos capítulo 3, en el verso 5, el autor de la carta hace este comentario. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6: pero Cristo como hijo, fíjese lo que dice: Moisés como siervo fue fiel a la casa de Dios, pero ahora cambia el tenor y dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Y luego viene una frase impresionante, dice: la cual casa, ¿qué? Somos nosotros. La casa en la que Dios siempre ha querido habitar no es un templo hecho de material, y no está en Jerusalén, y no está en la Meca, y no está acá, no está allá. No, la casa en la que Dios siempre ha querido habitar es la vida de sus hijas y de sus hijos. La cual casa, diga esta frase conmigo, diga: la cual casa somos nosotros. La Biblia nos describe como piedras vivas, piedras que Dios está trabajando, piedras que el Espíritu de Dios está puliendo, está preparando, y que lo que quiere Dios es precisamente que encajemos de manera correcta unos y otros, a fin de que podamos llegar a ser la expresión de la vida de Dios en esta tierra. Entonces, la razón por la que quiero retomar y quiero enseñarles acerca del modelo de Antioquía es porque aquí está el resumen. Este es el resumen, está un poquito amplio, pero este es el resumen de lo que en toda esta serie, que a partir de hoy les comparto, y ojalá aparten tiempo ustedes para venir y escuchar y estar aprendiendo acerca de esto, porque si de verdad, si no nada más me emocionaron el domingo pasado para que no me sintiera mal, y si de verdad
estamos serios con esta idea de edificar la casa en la que Dios habite en esta tierra, la casa en la que Dios pueda vivir en esta ciudad, la casa, y no estoy hablando de manera exclusivista, diciendo va a habitar aquí y no va a habitar en las demás congregaciones. No, es que todos los que hemos venido a gustar de la vida que en Cristo se nos otorga, todos formamos parte de esa casa. Pero algo que no está funcionando es que lamentablemente muchísima gente no ha entendido realmente cuál es la casa en la que Dios quiere habitar, y entonces le ofrecemos a Él pues lo que nosotros podemos ofrecer, en lugar de entender que Él nos ha dado los planos, que Él nos ha dado la idea correcta de lo que debemos edificar cada uno de nosotros como piedras vivas. Por eso, aunque suena un poquito en broma, pero es muy en serio, la Biblia dice que ustedes y yo somos piedras vivas. Entonces voltee con la persona que está a su lado y no es broma, dígale: tú eres una piedra. No le está diciendo que es una piedra porque no da cosas, no. Eres una piedra viva porque cada uno de nosotros, encajando de manera correcta como piedras vivas, vamos construyendo, vamos constituyendo la casa en la que Dios quiere habitar. Entonces, el resumen de toda esta serie es el siguiente: la iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser una iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, podemos construir la casa que Dios siempre ha querido habitar. Si me permite, y por favor toléreme un poquillo el comercial, si me permite, está la frase: si le puede tomar una foto, llévesela con usted y medítela en la semana y piense en esto. Le digo con honestidad, con humildad de corazón, con sencillez de corazón, esta frase es demasiado importante. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en pleno siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, vamos a estar en posibilidades de construir la casa en la que Dios siempre ha querido habitar. También les digo con honestidad que hace algunos años ya, cuando mi Mari y yo éramos pastores de la segunda congregación que hemos pastoreado en nuestra historia como servidores de Dios, en la congregación Lirio de los Valles, en la colonia San Ángel Sur, estudiando las escrituras, encontré este modelo al que hago referencia, el modelo de Antioquía. Descubrí características de esa congregación que es descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que se conoce en el argot bíblico como la iglesia en Antioquía. Las escrituras nos permiten enterarnos de cómo inició la iglesia de Cristo y cuáles fueron las características de las congregaciones de creyentes que dieron inicio a una nueva era en el ámbito de la gente que cree en la obra de Cristo y que se agrupa con el fin de seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Mire, permítame en este mensaje introductorio poner algunos fundamentos que considero valiosos. Número 1, ¿dónde comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? Lo que las escrituras nos permiten ver es que la iglesia comenzó en Jerusalén. Ahí dio inicio todo. De acuerdo a lo que los escritos bíblicos nos muestran, todo parecía indicar que el proyecto de evangelización mundial, el proyecto de evangelización global que Dios tenía en su corazón llevar a cabo a través de la iglesia, iba a dar inicio en Jerusalén. Es decir, que Jerusalén iba a ser el epicentro de ese proyecto divino de evangelizar a todas las naciones de la tierra. Pero no fue así.
con el avance de esta serie de enseñanzas que yo le voy a compartir, vamos a ir descubriendo por qué pasó con la iglesia de Jerusalén, dónde se equivocó, cuáles fueron los errores que al final de cuentas la descalificaron para ser ese epicentro, ese núcleo de donde partirían todos los esfuerzos misioneros para dar a conocer a Cristo como el Redentor. Sabe que esa iglesia, que es donde todo comenzó, no fue la sede, la base, la oficina central de donde salieron todos los esfuerzos misioneros y evangelísticos. Fue Antioquía, no fue Jerusalén. ¿Por qué? Precisamente porque uno de los elementos es que Jerusalén, al estar anclada en Tierra Santa, al estar anclada en la nación israelita, estaba llena de los prejuicios judaicos. Y de acuerdo con lo que las escrituras nos muestran, el plan de Dios no era que la iglesia fuera judía, sino que la iglesia fuera global. Una de las preguntas que permiten ver la calificación reprobada de los mismos discípulos del Señor es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor se les presenta y durante 40 días les explica el evangelio del reino, después de resucitado, no sé si me hago entender, pero después de resucitado el Señor se les apareció a los discípulos y durante 40 días estuvo predicándoles, estuvo enseñándoles sobre el proyecto global que Dios tenía en su corazón de salvar a todas las naciones de la tierra, porque Dios es Dios de toda la tierra. Diga conmigo, Dios es Dios de toda la tierra, no es Dios de una nación. Trató con una nación, se reveló a una nación para que todas las demás naciones de la tierra pudiéramos tener eso como un ejemplo de lo que Él quería hacer, de cómo se debía vivir una nación bajo la guianza y dirección soberana del Señor. Pero hace unas semanas atrás mi Mari hacía referencia al impacto que le causó estar leyendo la Biblia y darse cuenta que los israelitas rechazaron a Dios como su rey. Y le dijeron al profeta Samuel: pon un rey sobre nosotros como todos los demás reinos de la tierra. De ahí comienza un problema, porque lo que Dios quería era darse a conocer como el rey de esa nación, y quería usar a Israel como un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una nación que sigue las directrices que Dios le ofrece. ¿Me hago entender? De tal manera que el trato de Dios con la iglesia, con Israel, sería el modelo de cómo Dios quería tratar en realidad con la iglesia. Pero la iglesia, nunca fue la idea de Dios que la iglesia fuera nacionalista. La idea de Dios siempre ha sido que la iglesia sea global, que abarque todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando la iglesia equivoca el rumbo, y cuando en lugar de entender el corazón del Padre de querer salvar a toda la humanidad, escuche por favor, escúchese a usted misma y a usted mismo recitar Juan 3:16. Usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios a Israel, que ha dado a su Hijo. No. A ver, ayúdeme entonces, si lo dije mal, dígamelo usted. Dice: porque de tal manera. ¿A quién amó? Entonces el proyecto de Dios nunca fue únicamente tratar con una nación. ¿Por qué entonces trató con una sola nación? Porque es un ejemplo. Dios quería usar el trato que Él tuvo con Israel para que las naciones de la tierra lo conozcamos a Él como un Dios santo, como un Dios justo, como un Dios de leyes, como un Dios de reglamentos, como un Dios que está interesado en regular la vida de sus criaturas para que vivamos en la tierra como en el cielo. Por eso en la oración, cuando solicitó aquel discípulo al Señor Jesucristo: enséñanos a orar, cuando el Señor le responde, dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
¿También en Jerusalén? No, también en la tierra. Es decir, siempre está implícita la idea de que Dios piensa en naciones y Dios piensa en generaciones. ¿Ok? Cuando en los seres humanos nos equivocamos y queremos limitar a Dios y meterlo a una cuestión localista o nacionalista, estamos perdiendo el rumbo, porque en realidad el proyecto de Dios siempre ha estado en su corazón alcanzar a toda la gente en el planeta. Cuando Jesús termina esos 40 días de estarle enseñando a sus discípulos, ya resucitado Jesús, quiero hacer énfasis en esto, porque durante 3 años y medio Jesús les estuvo enseñando a sus discípulos, pero tuvo que morir, resucitar, y antes de ir al Padre dedicar 40 días para explicarles a sus discípulos lo que no habían logrado entender en 3 años y medio. Se los explica en 40 días, y hay una tacha enorme ahí, porque cuando terminan esos 40 días del Señor estarles explicando a sus discípulos sobre el plan, el proyecto de Dios para las naciones, termina ese pasaje diciendo que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y nada más porque todavía el profesor Girafales no existía, pero me imagino que el Señor bien pudo haber dicho 3 años y medio enseñándoles. Ahora que ya me he levantado de entre los muertos, ahora que ya estoy resucitado, les estoy explicando que el proyecto de Dios es global, que Él quiere alcanzar a las naciones, y uno de ustedes me pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel? Ahí es donde el punto de vista humano frena lo que el proyecto divino trae en mente. Entonces, de acuerdo a lo que las escrituras nos muestran, sí, originalmente todo parecía indicar que el proyecto de evangelización global para dar a conocer la obra de Cristo al mundo conocido de aquella época tendría su epicentro en Jerusalén, pero no fue así. Jerusalén reprobó debido a que comenzaron a desarrollarse características negativas en la iglesia. Miren, después de resucitar, el Señor se presentó a sus discípulos y en una ocasión les dio una instrucción muy específica. Vaya conmigo a Hechos 1:8. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dice de una manera clara y directa, les dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De una manera clara, de una manera contundente, de una forma inequívoca. El Señor Jesucristo le está dando esta instrucción a sus primeros discípulos, haciéndoles ver que el proyecto era expandir. Diga conmigo: expandir. No era quedarse ahí. Sí les dijo en los versículos anteriores, si tienen oportunidad de revisar el contexto, les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubiera venido la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder para que me sean testigos. Ahora observe, en Jerusalén, donde todo comenzó, pero el plan era que de ahí se extendieran a toda la región de Judea, luego que fueran a Samaria. Los que tienen un poquito de conocimiento bíblico saben que esta es una palabra, una expresión complicada, porque a ver si se acuerda alguien que en Juan capítulo 4, cuando se da el encuentro entre el Señor Jesucristo y la samaritana, cuando la samaritana de Samaria, el Señor le pide agua, la mujer se sorprende y dice: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber. Y luego el autor, Juan, entre paréntesis dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí lo pueden ver en Juan capítulo 4, ahí lo tienen en su Biblia. Entonces imagínense, el Señor les está diciendo a los discípulos, que luego se convertirían en sus apóstoles:
esperen aquí en Jerusalén hasta que venga la manifestación del Espíritu Santo. Pero una vez que Él venga, ustedes recibirán poder. Y un poder no para aparecer cosas y para volar, no, un poder para que me sean testigos, den testimonio de mí, de mi obra, lo que hice en el Calvario, mi sangre derramada para perdón de pecados. Ustedes me van a ayudar a llevar esto más allá de Jerusalén. Van a ir a Judea, luego van a ir a Samaria, tierras que no eran muy agradables para los judíos, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí se puede observar que el plan de avance del proyecto de dar a conocer la obra de Cristo a toda la humanidad comenzaría en Jerusalén. ¿Dónde estaría el epicentro de este proyecto? La oficina central en Jerusalén, razón por la cual estoy mencionándola como el epicentro, como el lugar de donde todo partiría. Ahora, esa promesa de Hechos 1:8 tuvo cumplimiento en Hechos 2, la mayoría de ustedes lo saben. En Hechos 2, versos 1 al 4 leemos, ¿me acompaña? Hechos 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, una festividad judía que significa 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después del sacrificio del Señor Jesucristo, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas o como llamas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vean, en Hechos 1:8 el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo, así que ya están embestidos de poder. ¿Qué debería continuar? Vamos, no se queden callados, por favor, ayúdenme. ¿Qué debería continuar? ¿Qué les dijo el Señor? Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán. ¿Dónde? Entonces ya vino el Espíritu Santo. En Hechos 1 está esa promesa. En Hechos 2 ya vino el Espíritu Santo. ¿Qué seguiría? Que se movieran. El problema es que no se movieron. ¿Qué hicieron aquellos primeros discípulos, aquellos apóstoles? Permanecieron en Jerusalén aún después de que el Espíritu había descendido sobre ellos. Fíjense nada más, si tienen la Biblia, estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si le dan una ojeada, todavía en el capítulo 7, donde se relata la lapidación de Esteban. Esteban muere apedreado, ¿se acuerdan? Hemos platicado de esto. Muere apedreado. Pues vemos que todavía pasaron todos esos capítulos del libro de los Hechos. No sé cuánto tiempo haya pasado, pero lo que la Biblia nos informa es que ellos todavía seguían en Jerusalén. Entonces, atención con lo que viene a continuación. Vemos a los discípulos acomodados en Jerusalén, los vemos atemorizados sin salir a cumplir la orden que el Señor les había dado. Así que, agárrense de su silla, hay turbulencia. Cuando Dios ha dado una instrucción a tu vida, mi amada, mi amado, y nosotros en lugar de darle expresión a esa instrucción, nos acomodamos y nos quedamos, ya sea por pereza o por cobardía o por lo que gustes o mandes, Dios puede inventar una persecución. La muerte de Esteban, según lo vamos a ver ahorita, dio inicio a una gran persecución contra la iglesia, porque como no se había movido la iglesia, porque como la iglesia permaneció estancada en Jerusalén, entonces Dios dijo: si no hago algo, no se van a mover. Y mi amada, mi amado, esto es una sorpresa para todos nosotros, porque tú y yo pensamos con mucha frecuencia que todas las crisis que enfrentamos en la vida las trajo el diablo. Y hay algunas que no solo no las trajo el diablo, las está trayendo Dios a nuestra vida, porque nos está obligando a salir de donde estamos a fin de que se cumpla su plan. La muerte de Esteban dio inicio a una persecución
que obligó o forzó a aquellos discípulos a salir de su zona de confort. Hechos capítulo 8, vean cómo comienza el capítulo 8. Hechos capítulo 8, voy a leer los primeros 6 versos del capítulo 8. Y Saulo, un personaje que luego vamos a tomar como referente, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y miren lo que dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Atención con la siguiente nota: salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, menos los que deberían esparcirse. O sea, estos eran judíos, tercos como ellos solos. Ni siquiera la persecución. Yo no sé, uso mi imaginación, y yo me imagino que veían los apóstoles cómo se iba la gente y cómo iba saliendo y cómo iba saliendo. Y nosotros, ¿qué hacemos? No, quedémonos aquí, no nos vayan a matar, y se muere el evangelio. Entonces dice el siguiente versículo: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que ustedes y yo sabemos que después se convertiría en el gran apóstol Pablo, dice, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, fue una persecución de a de veras, no una pandemia que nos encerró en casa. El escándalo que hicimos los creyentes en la pandemia, esta es una persecución contra la iglesia. No, amado, esa no es una persecución. Esta de la que está hablando aquí, esta es una persecución. Andaban persiguiéndolos casa por casa, arrastraban a hombres y mujeres, los entregaban a la cárcel simplemente por ser creyentes. Muchos ya no regresaron al camino después de la pandemia. Imagínense si enfrentáramos esto. Ahora atención con lo que sigue. Pero los que fueron esparcidos, los que se vieron obligados a salir de sus casas, los que se vieron obligados a dejar su patrimonio y todo lo que tenían, lo que habían construido, dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces quiere decir que esta persecución, no estoy diciendo que todas, ni tampoco dije que el diablo no pone trabas a nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que algunas veces, cuando se complican las cosas, nosotros decimos, el enemigo ya la trae conmigo, y es Dios el que te está diciendo, no te has movido, criatura. Están muy serios. Volté con la persona que tiene a su lado, por favor, y dígale: cuando Dios te diga que te muevas, muévete. Vamos, dígale: muévete. No esperes a que Dios levante una persecución. O sea que Dios en su misericordia apela a que nuestra obediencia sea voluntaria, y si no, puede ser voluntariamente a fuerza. Wow. Ok, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe, un diácono, no uno de los apóstoles, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Qué estamos viendo? Todo comienza en Jerusalén. Vamos armando el cuadro. Todo comienza en Jerusalén. El Señor les dijo: no salgan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, no se movieron. Se levanta una persecución. La persecución obliga a la gente a salir. Donde van, donde se están tratando de establecer, a donde fueron, predicaban el Evangelio. El Evangelio comienza a salir de Jerusalén. Llega a Samaria, llega a Judea, está avanzando. ¿Cuál es la meta? Hasta lo último de la tierra. Aquí es como una ayudita. Y me perdonan, pero suena muy feo esto, pero hay problemas en tu vida que son una ayuda de Dios. Y nosotros tenemos la actitud inmediatamente de cuando se complican las cosas: Padre, quítame este problema, No, hijo, no. Si te lo quito, te quedas ahí. Padre precioso, ¿por qué me despidieron del trabajo? Porque ya estabas estancado ahí. Ay, Señor, ¿por qué mi suegra la trae conmigo? Porque ya tienes muchos años viviendo en su casa.
Alguien diga amén. Las suegras son las primeras que dijeron amén. Habla, Padre, habla. Bueno, de aquella persecución surgió una movilización que permitió que el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro precioso Señor Jesucristo fuera comunicado a las regiones a las que el mismo Señor les había dicho que fueran a predicar. Pero no fueron voluntariamente, fueron voluntariamente a fuerza. Y es así cuando llegamos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Vaya conmigo, Hechos capítulo 11. Vean lo que se nos va a informar, y aquí es donde aparece este modelo del que yo quiero hablarles a partir de este día. Hechos capítulo 11, versos 19 al 25, por favor lea conmigo. Ahora bien, dice el autor del libro de los Hechos, Lucas, el médico amado, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fíjese que nos sigue refiriendo a aquella situación, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Se mantuvo un prejuicio racial, un prejuicio cultural, un prejuicio nacionalista. No le hablaban a otros, solamente le hablaban a judíos. Pero me dijo un maestro de Biblia que tuve en algún momento de mi vida: ponle atención a todos los versículos que comienzan con un pero. Ahí tiene enseñanza. Pero comienza este versículo diciendo: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. ¡Pum! Hubo un rompimiento. Ya no solamente le hablaron a los judíos, dice que hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y vea la siguiente nota: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia llega al mundo gentil, o sea, al mundo no judío. Era lo que Dios quería, era el proyecto divino. Dios no es Dios solo de Israel, Dios no es Dios solo de una nación, Dios es Dios de toda la tierra. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo. Se tenía que romper esa barrera. Si no se rompía esa barrera, ¿por qué una posibilidad? ¿Por qué los discípulos, los apóstoles no salían de Jerusalén? Tal vez porque tenían el prejuicio de pensar: si llevamos este mensaje a las naciones paganas, al mundo gentil, al mundo no gentío, esto se va a convertir en una locura. Eso era lo que Dios quería: que el evangelio rompiera barreras culturales, que el evangelio rompiera barreras raciales, gracias, que el evangelio rompiera ese tipo de prejuicios que tenían encapsulado el plan de Dios en Jerusalén. Entonces, lo que estamos leyendo es precisamente que llega el evangelio a Antioquía, y lo que me encanta, y lo vamos a analizar muy despacito en los siguientes mensajes, dice que la mano del Señor estaba con ellos. No fue una onda que se les ocurrió a ellos, Dios los estaba impulsando. ¿Qué significa la frase la mano del Señor estaba con ellos? Habla del respaldo divino, habla de que Dios estaba detrás de esa situación que se estaba presentando. Bien, lo siguiente dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ustedes saben, los chismes se corren. Usted sabe. Si hay un problema es que somos muy comunicativos los creyentes. Si lo sabemos encauzar de manera correcta, somos comunicativos compartiéndole el evangelio a otra gente. Pero bueno, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por favor noten esto, atención. En Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén? Si lo que nos está informando la escritura es que la mayoría de la gente fue esparcida, ¿quiénes quedaban en Jerusalén? Los apóstoles, las autoridades, los ungidos,
los de la unción, los del poder, los de la denominación, los líderes. A estos les llega la noticia de lo que está pasando en Antioquía, y se tienen todavía esas ínfulas, se tienen todavía esa presunción. Vamos a enviar un supervisor a que revise a ver lo que está pasando allá. Yo me imagino a los apóstoles hasta platicando, diciendo: ves, ya pasó lo que no queríamos que pasara. Ya andan predicando el evangelio de Cristo a las naciones paganas. Están rompiendo nuestros sagrados códigos. Enviaron a Bernabé. Y por favor, alguien diga, si conoces la historia, alguien diga: gracias a Dios que mandaron a Bernabé. Porque si mandan a Pedro, ¿por qué se ríen? ¿Qué le saben al buen hermano Pedro? ¿Qué han leído? ¿Qué les ha llegado a sus oídos acerca del buen hermano Pedro? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que si hubieran enviado a Pedro, Pedro llega a Antioquía y dice: muy bien, con que convertiditos se me levantan la túnica todos, los hombres se me forman aquí, pásame el cuchillo? Vamos a ver si es cierto que están convertidos, vamos a empezar a hacer un cortadero aquí, vamos a hacer un derramamiento de sangre aquí, porque Pedro seguía con su mentalidad. Qué triste. A ver, no sé si le cabe un poquito esta idea en su cabecita, pero ¿qué no fue a Pedro a quien el Señor le mostró un lienzo en la casa de Simón el curtidor, mostrándole animales inmundos? Y le dijo el Señor: no llames inmundo lo que yo he santificado. Sí, pero cuando el prejuicio es más importante para mí que la obediencia al plan de Dios, no importa cuántas visiones se me muestren y cuántas manifestaciones sobrenaturales yo haya tenido, simplemente no estoy obedeciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Bien, mandaron a Bernabé. Alguien diga: gracias a Dios mandaron a Bernabé. Que fuese hasta Antioquía. Y vean lo que va a suceder. Cuando llegó, aleluya, lo primero que vio no fue un montón de gente sin circuncidar y con el pelo cortito o con el pelo largo. No, ni cómo se vestía ni nada. Dice que cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y los animó, los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahora, ¿por qué hace esto Bernabé? Gracias por preguntar. Dice el autor: porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Como era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe, cuando llegó no llegó a supervisar si estaban haciéndose las cosas de acuerdo a los lineamientos de la iglesia en Jerusalén y a ver si estaban llenando los requisitos, se visten bien, se cortan el pelo. No, lo que hace es cuando llega a aquel lugar observa la gracia de Dios y se regocija, y lo único que Bernabé tuvo para aquella gente fue palabras de ánimo. Sigan adelante, muchachos, sigan avanzando, no se suelten de la mano del Señor. ¿Por qué Bernabé tenía la capacidad de regocijarse ante algo muy distinto a lo que él estaba acostumbrado a ver en Jerusalén? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Voltee con la persona que está a su lado y dígale: ¿cómo nos hacen falta varones buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe? Y vea el efecto. Debido a que Bernabé llega y ya con parte del manto apostólico que él porta, comienza a exhortar a la iglesia. ¿Y cuál es el resultado? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Fue agregada a qué? ¿No al movimiento? ¿No a la denominación? ¿Por qué los autores bíblicos se toman la molestia de especificar esto? Se agregaron al Señor, se agregaron a Cristo. Ahora, todo esto lo vamos a ir desglosando. Ya vamos a hacer como Jack el Destripador, nos vamos a ir por partes, ¿sí? Pero ahorita estoy en la introducción. Pero ahora vean algo interesante. Bernabé llega a Antioquía
ve lo que está sucediendo, ve la gracia del Señor, se regocija, los anima, los exhorta a seguir adelante. Y me imagino que Bernabé bien pudo haber dicho: wow, llegué al paraíso ministerial, de aquí soy. Esta gente necesita un buen pastor, esta gente necesita un ministerio como el mío. Esta gente necesita, me acuerdo de nuestro muy amado Frank. Si alguien está conectado en la transmisión y conoció a Frank Castro, bueno, aquí está Manuel, Silvia, que lo conocieron muy bien. Frank fue un hombre que lamentablemente el año pasado partió con el Señor, pero fue un hijo de esta casa. Y Frank siempre testificaba que cuando llegó, cuando nosotros éramos fuego, vino y aceite para las naciones, y cuando me vio a mí que yo estaba predicando, Frank lo dijo 1 y 1000 veces. Dijo: no, hombre, este chavito me lo como, pero en 3 mordidas. Frank lo testificó muchas veces. Dice que Frank nos decía que cuando él llegó a Fuego, Vino y Aceite, dijo: de aquí soy, yo voy a ser el pastor de esta iglesia. No, a este chavito me lo como. Era mayor que yo, obviamente. Digo: a este chavito me lo como y me voy a ser el pastor de esta iglesia. Así llegó Frank a nuestra casa. Ve, ¿por qué le digo? Diga: gracias a Dios que mandaron a Bernabé. Claro, para hacer la nota completa y no dejar una mala impresión, así llegó Frank. Él me lo dijo y lo testificó en muchísimos lugares. Pero muy pronto él dijo: cuando vi lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, me cuadré y decidió ser un hijo de esta casa. Para que no quede una nota negativa, pero lo uso como un ejemplo. Si Bernabé hubiera sido ese tipo de personas, llegó al paraíso. De aquí soy, esta es mi congregación, de aquí yo me quedo. No, voy a organizar esto, voy a poner el culto de esto, el culto de aquello, voy a hacer así, voy a hacer así. Pero en lugar de eso, sorpréndase un poquito. Aunque ya lo sabe, haga como que se sorprende para que yo me sienta bien. Sorpréndase. Después fue Bernabé a Tarso. Fue Bernabé a Tarso. Vamos, hágalo. ¿Cómo? ¿A qué fue? Pregúnteme, ¿a qué fue? Gracias por preguntar. A buscar a Saulo. ¿Qué? ¿Cómo a buscar a Saulo? Sí, mire qué interesante. Saulo ya había tenido su experiencia de conversión con el Señor, pero nadie le creía. Todo el mundo lo rechazaba, decía: no, este es un espía del judaísmo que quiere entrar y destruir y quiere hacer esto y quiere hacer aquello. Pero realmente el Señor se le había revelado a Saulo. Y note esto: Bernabé bien pudo haber dicho: pues de aquí soy y aquí me quedo. Pero en lugar de hacer eso, busca ayuda, y lo que hace es ir a buscar a uno que tomaría la titularidad por encima de él. Wow. Uy, ¿qué está pasando en Antioquía? Está pasando un fenómeno, está pasando algo maravilloso. Se está empezando a construir la casa en la que Dios siempre ha querido habitar. Fue aquella persecución que sucedió con motivo de Esteban la que produjo el surgimiento de la iglesia en Antioquía. Antioquía, una congregación del siglo I, se convierte en modelo para la iglesia del siglo XXI. Antioquía se convirtió en una iglesia relevante. Diga conmigo: relevante. Relevante para el avance del plan de Dios para las naciones. Porque entienda esto, por favor, ayúdeme a que su vecino lo capte esto, porque a lo mejor no me entiende a mí, ya se aburrió de oírme y necesita oír una voz fresca. Voltee y dígale: Dios piensa en naciones y Dios piensa en generaciones. Necesitamos romper la mentalidad localista, la mentalidad nacionalista, y comenzar a pensar: si vamos a hacer la casa que Dios quiere, en la que Dios quiere vivir, necesitamos romper con la mentalidad limitada y entender que nuestro Padre Celestial, ¿cuántos llaman a Dios Padre aquí? ¿Cuántos reconocen en Dios a su Padre? Pues diga conmigo, por favor, diga: mi papá piensa en naciones y mi papá piensa en generaciones. No está limitado a una nación.
Perdónenme, tal vez suena un poquito brusco y ojalá no me gane la reprobación de los 3 admiradores que tengo. Dios no es judío, ni es mexicano, ni es europeo. Dios es Dios de toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su poder. Él es Dios de todas las naciones del mundo. Siempre ha querido tratar con las naciones y siempre ha querido tratar generacionalmente, que una generación afecte positivamente a la siguiente generación para que no suceda lo que sucedió en Israel cuando estaba en Egipto. La Biblia dice que se levantó una generación que no sabían lo que Dios había hecho con ellos anteriormente. Cuidado, iglesia. Cuidado, porque ante la realidad que estamos viviendo en esta época, se están diluyendo muchas verdades valiosas que quién sabe si las siguientes generaciones las vayan a seguir predicando. Necesitamos afirmarnos en Cristo y tomar una visión de nación, o de naciones mejor dicho, y de generaciones. Hay que evitar el pensamiento localista y comenzar a desarrollar un enfoque expansionista. Debemos dejar de pensar solo en nuestro tiempo y pensar en el legado que dejaremos a las siguientes generaciones. Eso es pensar como Dios quiere que pensemos. Permítame decirle una convicción personal. Yo creo que si hubo un momento en el que la verdadera iglesia de Cristo debe procurar volverse relevante, es ahorita. Ahora, le explico rápido. Abro un paréntesis aquí. ¿Por qué estoy hablando de relevancia? Permítame explicar el significado del término. Espero que estén de acuerdo conmigo. La iglesia de Cristo debe volverse relevante, no solo para los que la integramos, sino para la gente que la rodea. Le hago una pregunta, sea honesto conmigo. ¿Es en este momento histórico la iglesia un lugar atractivo para la gente? Si los que la integramos andamos buscando pretextos para no. Alguien diga amén. Es la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. O sea, la gente está diciendo, una iglesia, va a llegar una iglesia a la colonia. Gloria a Dios, qué bonito el evangelio. ¿Qué pasa si los vecinos suyos se enteran de que vamos a poner una congregación ahí? Levanten firmas inmediatamente. Ya viene esta plaga a afectarnos, a dañarnos. Van a empezar con sus cantos, van a empezar con sus gloria a dioses y aleluyas. Si hubo un tiempo en que nos deberíamos interesar en volvernos una iglesia relevante, es este tiempo. Y quiero insistir, no relevante solo para nosotros, sino relevante para quienes están fuera de la iglesia y que necesitan saber lo que realmente significa y los beneficios que se obtienen por integrarse a la iglesia de Cristo. Yo les he platicado, y es una realidad. Cuando llegamos a pastorear la congregación en San Ángel Sur, un día entró una señora y entró mirando al piso. Yo estaba parado dando la bienvenida y cuando entró dijo, ¿dónde está? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde la tienen? Yo pregunté, señora, ¿de qué me habla? ¿Se le perdió algo? No, a la Virgencita, ¿dónde la tienen? No, dije, no sé de qué me habla, ¿a qué se refiere? A mí me dijeron que en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, tienen una imagen de la Virgen en el piso para que todos los que entran la pisoteen. Señora, discúlpeme, no sé de qué me está hablando. Es primera vez en mi vida que oigo yo esta locura. No, aquí no estamos haciendo eso. Pero ustedes son enemigos de esto y de enemigos de aquello. No, señora, no somos enemigos de nadie. Usted es bienvenida si quiere conocer a Dios y se quiere acercar a Dios. Pásele, la invitamos. Claro que no, se salió enojadísima. Es el concepto negativo, erróneo que tiene la gente de la iglesia. Ahora, ¿de dónde salen todas esas cuestiones? Ese es un invento, obviamente. Pero hay otras cosas que hacen que la gente esté a la defensiva, que la gente no quiera formar parte de la iglesia de Cristo. Y por favor, ayúdeme a comprender esto. No es un asunto para decir, bueno, pues el mundo está loco, ni modo. No. Tenemos que cambiar ese concepto. Alguien diga amén, por favor. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar ese concepto? ¿Sabes qué podemos hacer?
ser esas piedras vivas que construyan la casa de Dios y que la gente entienda que este es un lugar relevante, donde pueden encontrar bendición, donde pueden encontrar enseñanza, crecimiento, desarrollo, donde aprendan a dejar sus vicios, donde aprendan a manifestar un matrimonio en santidad, donde aprendan a andar conforme a la voluntad de Dios que está en Cristo. ¿Qué es lo que hace que una congregación sea relevante? Por favor, y aquí sé que voy a pisar callos, ojalá que me entiendan. Lo que hace que una congregación sea relevante no es la fama de su líder. Vamos a la iglesia del pastor fulano. Es un concepto equivocado, perdóneme, pero es un concepto equivocado. O sea, ¿es la iglesia del pastor o es la iglesia de Cristo? Cuidado, porque lamentablemente detrás de esas ínfulas de grandeza hay gente ansiosa y hambrienta de fama, de reconocimiento, de popularidad, que lo que quieren es eso, precisamente ser admirados y que la gente dependa de ellos en lugar de depender del trato de Dios con la vida de cada persona. Mi amada, mi amado, ojalá que lo puedan enseñar con equilibrio. La semana pasada hablaba de la importancia de someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque en esa sujeción facilitamos el desarrollo del trabajo que como iglesia hacemos. Pero hice énfasis, y hoy lo quiero repetir, en que ese reconocimiento se da, no se exige. Quien exija que lo respeten no está construyendo respeto. Quien exija que lo admiren es digno de todo menos de admiración. Si yo los quiero enseñar a ustedes a depender de mí, ¿saben? Lo dije la vez pasada que tuve la instrucción del Señor de pedirles que los que quisieran, que les impusiéramos, mi Mari y yo, las manos para transmitir algo que habíamos recibido, que pasaran los que quisieran, y fui muy específico, y hoy lo quiero repetir nuevamente por si tú no estabas presente ese día. Una de las razones por las que pocas veces yo hago llamado es porque no quiero que aprendas a depender de mí o que pienses que mi oración es más importante que la tuya. No es así. Tu oración es tan importante como la mía. No hay un gramo de unción en mi vida que no tengas tú. Por causa de la obra que Cristo ha hecho en tu vida, por causa de la obra que el Señor está haciendo en ti. Entonces quiere decir que no soy importante. Mi importancia no tiene que ver con esos aspectos. Mi importancia tiene que ver con el cumplimiento de la función que se me ha delegado. Yo estoy aquí para enseñarte a vivir la vida en Cristo, no para que dependas de mí. Y lo siento, si alguien dice está perdiendo más puntos y ya se desconectaron 3 de los 4 que había, no importa, vamos a decir la verdad, porque la verdad es que una iglesia relevante no se hace relevante por la fama del que está al frente, sino porque el nombre de Jesucristo sea predicado y porque Cristo está siendo formado en el corazón de la gente. Tampoco es relevante solo porque la gente sepa que existe una congregación de personas que se reúnen en un mismo lugar y cae polvo de oro y sucede esto y sucede aquello. Amada, amado, si sucede, que suceda, pero eso no es el reino de Dios. Eso no es lo que estamos tratando de enseñar. No estamos tratando de volverte dependiente de un ministerio o de una manifestación, sino de la vida que nos es impartida por medio del Espíritu de Cristo en nosotros. A la luz de las Escrituras, escuchen esto. Robert, si lo tenemos íntegro, por favor, plásmalo en la pantalla. A la luz de las Escrituras, una iglesia es relevante cuando todo lo que hace lo realiza de acuerdo al diseño que originalmente Dios preparó para su funcionamiento, y sobre todo cuando esa congregación o ministerio están clara y determinadamente enfocados a facilitar la formación de Cristo en la vida de quienes se integran a ella. Yo considero esta una frase muy valiosa. Si lo que hacemos no está exhibiendo la obra de Cristo en nosotros, andamos en otro canal. Si yo estoy predicando para ganarme la fama, para que me den 5 likes, si yo estoy predicando esto para ganarme el favor de ustedes, estoy equivocado.
He equivocado el rumbo. Pastor, ¿y entonces para qué predica? Porque anhelo que la vida de Cristo sea expresada por todos los que integramos esta congregación. Y por favor, no me malinterprete, no estoy diciendo esto para proyectarme. Estaría cometiendo un gravísimo error. Ay, tan lindo el pastor, mira cómo tan humilde. No, lo estoy diciendo con integridad. No lo estoy diciendo para que en rebote terminen admirándome. Digo esto con congruencia, digo esto con los pies en la tierra, iglesia. Si no estamos en el asunto de que Cristo sea formado en la vida de la iglesia, andamos en otro canal. Y esta no es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Ramiro, esta es la iglesia de fulano de tal, o esta es la iglesia donde suceden tales o cuales manifestaciones, pero no la iglesia de Cristo. ¿Vemos sanidades aquí? Claro que vemos sanidades. ¿Ha hecho Dios milagros entre nosotros? Claro que los hace, pero ¿por qué no hacemos tanto énfasis y mucho menos propaganda en eso? Porque no estamos en ese asunto. Lo que queremos es que la vida de Cristo sea real, genuina, auténtica. Que el que se emborrachaba ya no se emborrache, que el que adulteraba ya no adultere, que el que andaba en un estilo de vida desordenado ahora comience a poner orden en su vida. Que se vea que realmente estamos viviendo la vida de Cristo y no una vida religiosa. En este sentido, la iglesia que se desarrolló en la antigua Antioquía, en los años tempranos de la fe de los hijos de Dios, se llegó a convertir en un modelo para quienes integramos la iglesia de Cristo en este tiempo. Y aquí abro el hilo porque se pueden enumerar 12 características de aquella congregación que la hicieron relevante en su época, pero relájense. Nomás voy a hablar de 8. No es cierto, no. Se pueden enumerar 12 características, pero las voy a ir desglosando una a una si ustedes tienen a bien no perderse esta serie de mensajes. Pero quiero que vean las 12 características de aquella congregación. ¿Las tenemos, Robert? Número 1, nacimiento libre de estructuras. Hechos 11:20. Número 2, crecimiento basado en el obrar de Dios y no en programas humanos. Hechos 11:21. Número 3, canales abiertos de comunión y comunicación. Hechos 11:22. Número 4, operación de la gracia que afirma en el propósito de Dios. Hechos 11:23. Número 5, un equipo de ministerio libre de competencia y de ambiciones personales. Hechos 11:25. Número 6, influencia que trasciende las 4 paredes. Hechos 11:26. Número 7, impartición y dirección profética. Hechos 11:27 y 28. Octava característica, visión y previsión para el futuro. Hechos 11:29. Novena característica, una adoración de alto nivel. Hechos 13:2. Característica 10, expansión y delegación estratégica. Hechos 13, versos 3 y 4. Onceava característica, un ambiente, un espacio y un ambiente adecuado para rendir informes. Hechos 14:27. Y número 12, una corrección basada en relaciones y no en reglas. Gálatas capítulo 2, verso 11. 12 características encomiables, dignas de ser imitadas por la iglesia de nuestro tiempo. Así que nos vamos a meter a analizar esas 12 características, pero eso será en 12 próximos mensajes. Así que el resto del año tenemos para entretenernos. Ahora, para terminar hoy, y después de lo que he tratado de explicarles, después de haber puesto este fundamento, les vuelvo a preguntar lo que pregunté la semana pasada.
¿Hay alguien aquí interesado en construir una congregación así? No, pero yo estoy hablando en serio. Ustedes nomás quieren que no me sienta mal. Ustedes quieren que ya, es más, lo que quieren es que ya termine. Ya, pastor, ya, amén, ya, oremos, sí queremos, ándele ya. No, yo estoy hablando en serio. ¿Queremos construir una congregación así? Fíjese bien, observe las 12 características. Un lugar para la corrección, donde me pueden corregir, pero no me voy a ofender. Un lugar donde puedo rendir cuentas y no me voy a escandalizar por lo que oiga. Un lugar donde haya mover de Dios, pero sin estructuras doctrinales. ¿Les gustaría construir una casa así? Voy a cambiar la pregunta. ¿Te gustaría ser una piedra viva que forma parte de un edificio así? Te tengo nuevas. Esa es la casa en la que Dios siempre ha querido vivir. Y tenemos una magnífica oportunidad ahorita. No sé si lo perciben. Ojalá se los pueda transmitir en esta recta final de mi mensaje. Tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque pronto nos vamos a mover de este edificio. Porque pronto vamos a dar un paso más para avanzar. Tenemos una oportunidad de oro. Si la sabemos aprovechar, vamos a construir esa casa donde Dios se puede glorificar. Su nombre sea alabado, su nombre sea glorificado. Bueno, pero por hoy oremos y pidámosle al Señor nos dé sabiduría. Pidámosle al Señor nos ayude a construir esa casa. Cada una de los que estamos aquí en el auditorio, y ustedes, amigas y amigos que nos han estado acompañando en la transmisión, cada uno, según lo que haya aprendido hoy, según lo que haya recibido, expréselo en una oración a Dios, no en un pensamiento. Acuérdese, sus pensamientos no son oraciones, sus deseos no son oraciones. Solo es oración cuando algo se verbaliza. Acá, deje que se caiga el niño, ahorita lo recogen. Acá, regáleme su atención. ¿Qué estaba diciendo? Que tus pensamientos no son oraciones, que tus suspiros no son oraciones. Ay, el Señor sabe. No, solo es oración cuando la verbalizas. Por favor, de la manera más atenta, si estamos en serio, si no estamos aquí jugando a los peanuts y solo están oyendo y no están entendiendo nada, si de verdad están captando el peso de lo que hoy está comenzando a suceder en esta casa, por favor, nadie con ningún pretexto, ni los de multimedia, ni los que están en el cuarto de bebés, ni tú, Gilberto, ni nadie de nosotros nos quedemos sin hacer una oración en la que le digamos al Señor: ayúdanos a construir esa casa. ¿Dicen amén a esto? Oremos. Padre bueno, gracias. Tengo una sensación, tengo una percepción en mi espíritu de mucho peso. Ay, mi Señor, si esta fuera la generación que capturara estas cosas en su corazón y no fueran como las generaciones anteriores que lo oyeron, pero que luego se olvidaron. Si esta fuera, mi Señor, la generación que atrape estas verdades y que nos decidamos a hacer algo con esto, estaríamos en posibilidades de construir algo, mi Señor precioso, que le dé gloria a tu precioso nombre. Por eso esta tarde
después de que yo he compartido lo que compartí, y después que mis hermanas preciosas y mis hermanos preciosos han oído lo que compartí, les he convocado a orar, y juntos te decimos este día: ayúdanos, enséñanos a construir esa casa. El tiempo ha pasado, papá. Los años han transcurrido, mi rey. Pero aquí está el empeño, aquí está la determinación, aquí está mi corazón, Señor precioso. Concédeme, como le concediste a Salomón, construir esa casa. Levanta gente entendida, Señor. Levanta gente comprometida con tu obra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser esa casa. Yo quiero ser una piedra viva en esa casa. Y sabes que en mi corazón, Señor precioso, está la disposición de dar lugar a quienes tú quieras utilizar para que esa casa se construya. Me emocioné tanto y te lo platiqué entre semana. Me emocionó mucho la respuesta de mis hermanas y de mis hermanos el domingo pasado, y hoy he vuelto a preguntarles y han vuelto a responder con entusiasmo. Queremos construir esa casa, Señor. Ayúdanos, enséñanos, que tu buen espíritu nos guíe, que tu buen espíritu nos enseñe el camino. ¿Cuántas veces lo has oído, Señor precioso? Queremos estar en el mero centro de tu voluntad. No queremos hacer lo que otros están haciendo, ni hacer lo que se nos ocurre hacer. Queremos estar en el mero centro de tu voluntad. Que tú seas quien nos mueva, quien nos inspire, quien nos lleve a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, yo quiero, después de todos estos años, yo quiero mi Señor, ser una piedra viva en ese edificio, en esa casa, la cual casa somos nosotros. Ayúdanos, enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Rey, Señor. Ayúdame, por favor. Puedes orar por la persona.